Vamos a abordar temas relacionados con la psoriasis. Como saben muchos de ustedes, actualmente se dispone de un amplio arsenal terapéutico para abordar la psoriasis. Tenemos tratamientos tópicos, tratamientos por vía oral, modalidades también diversas de fototerapia, pero hoy queremos centrarnos en los denominados agentes biológicos de más reciente aparición. Y vamos a abordarlo con uno de nuestros grandes expertos, el doctor Xavier Bordas, que es médico adjunto del Servicio de Dermatología del Hospital de Bellvitge de Barcelona, es profesor también de dermatología de la Facultad de Medicina de Barcelona, que acumula una experiencia tremenda en el uso de estos nuevos tratamientos, desde incluso antes ya de su aparición en el mercado, ya que ha participado en diversos ensayos clínicos a la precomercialización de estos fármacos. Doctor Bordas, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Encantado de estar con ustedes. Gracias a un gran experto en psoriasis, al que le puedo preguntar qué han aportado estos agentes biológicos, doctor, al tratamiento de la psoriasis, cómo han modificado el escenario terapéutico en los pacientes afectados de esta enfermedad. Bien, de una forma impresionante. Podemos decir que representan un paso enorme en el control y el manejo de las formas, no las leves, pero sí de las moderadas y severas de esta enfermedad. Podríamos hablar de su eficacia, se consiguen mejorías de entre un 75 y un 100% en la mayoría de pacientes. Podríamos hablar de su comodidad, en el peor de los casos, pues una inyección subcutánea semanal, o podríamos hablar de su versatilidad, porque algunos pacientes con psoriasis, como es conocido, pues tienen asociadamente una artropatía, una artritis psoriásica, y estos agentes biológicos, la mayoría de ellos, permite lo que coloquialmente se dice matar dos pájaros de un tiro, es decir, que con un solo tratamiento controlan la psoriasis y controlan el componente articular. Sin embargo, yo creo que hay que destacar otro aspecto, que realmente sí ha modificado el escenario en estos pacientes. Estos pacientes muchas veces pues se encontraban en una tesitura un poco compleja, porque o bien soportaban estoicamente su enfermedad, o bien tenían que seguir tratamientos sistémicos convencionales ininterrumpidamente, porque estos tratamientos actúan solo mientras se dan, y todos sabemos que los tratamientos sistémicos convencionales pues tienen una toxicidad acumulable. La toxicidad para el hígado del metotrexate, la toxicidad renal para la ciclosporina o la posible promoción del cáncer cutáneo en pacientes que han recibido muchas sesiones de fototerapia. Por tanto, podríamos decir, tal vez exagerando un poco, que estos pacientes se veían inmersos en una situación, asfixiados e enclaustrados en una situación donde a veces se tenían que correr unos riesgos más allá de lo razonable. Y la emergencia de los agentes biológicos significa, por tanto, un balón de oxígeno, significa una puerta de salida, además muy grande, para este círculo pernicioso que les hablaba. ¿Significa que son estos agentes biológicos totalmente seguros para el paciente, que están exentos de riesgo? Mire, yo siempre acostumbro a decir una frase que no sé si es cierta, pero debe acercarse mucho a la verdad. No hay ningún agente farmacológico que, siendo eficaz, esté exento de todo riesgo. Ninguno. Y en el caso de los agentes biológicos, pues tampoco podemos decir que sean absolutamente seguros. De hecho, si se conoce mínimamente su mecanismo de acción, sabemos que estamos manipulando puntos muy íntimos de la respuesta inmunitaria. Por tanto, podríamos llegar a manipular parte de lo que se denomina inmunovigilancia. Dicho en unos términos más entendibles, hay un riesgo teórico de que estos agentes favorezcan algunas infecciones o incluso, es discutible, pero incluso también el cáncer, es decir, las neoplasias malignas. Sin embargo, lo cierto es que estos agentes han sido sometidos a un control rigurosísimo, cosa que no se hizo en su tiempo cuando apareció el metotrexate hace más de 60 años, ni se hizo tanto con la ciclosporina. Han sido sometidos a un control riguroso, han sido mirados con lupa, y después de esto, y después de unos cuantos años de ya ver la evolución de estos pacientes, vemos que de cosas reales no hay tantas. Quizá la más impresionante en cuanto a estadística se refiere, la más impactante, es que se vio un aumento de la tuberculosis en algunos de estos pacientes. Sin embargo, desde que se conoce que algunos pacientes portadores de lo que se llama tuberculosis latente, con estos medicamentos, pues puede despertar, digámoslo así, el Mycobacterium tuberculoso. Desde que se conoce esto y se hace la detección precoz y el tratamiento, si cabe, en cualquier enfermo antes de iniciar el tratamiento, este efecto adverso prácticamente desaparecido del escenario clínico.
Y como se dice, doctor Bordas, de que no hay pacientes o que no hay enfermedades, sino que hay pacientes, en este caso no hay psoriasis, sino hay personas con psoriasis. Y ustedes hicieron un estudio que hablaba que el 1,4% de la población tiene psoriasis, cerca de medio millón de personas, Sí. viene a ser esto en la población española. De ese número de personas, ¿a cuáles estaría más indicado el uso? ¿Cuáles son más candidatos a estos tratamientos biológicos, doctor Bordas? Esa es una pregunta yo creo que de gran importancia para la opinión pública, porque un mensaje de que los agentes biológicos como novedad son extraordinarios y tal, hace que algunos pacientes, pues con formas mínimas de la enfermedad, acudan al médico reclamando eso nuevo que ha salido, eso tan maravilloso, etcétera, etcétera. Hay que decir que, en principio, de momento los agentes biológicos no son para todos los pacientes con psoriasis. Las formas leves de la enfermedad es mejor que sigan sin correr el más mínimo riesgo, ahora sí, si estamos hablando de cremas y pomadas. Por tanto, estaríamos hablando de formas de psoriasis que en principio requieren tratamiento sistémico, sea biológico o sea clásico. Y diríamos, ¿cuál es la foto robot del paciente que necesita un tratamiento sistémico? Bien, hay varios supuestos. Uno es muy obvio, las formas muy graves y muy severas, muy extensas de la enfermedad. Pero hay también pacientes que tienen formas menos extensas, pero que sin embargo afectan partes visibles, por ejemplo la cara. Por tanto, partes expuestas a las miradas ajenas y que condicionan la vida social del paciente. También hay pacientes que tienen formas menos extensas y son merecedores de tratamiento sistémico. Por ejemplo, la psoriasis palmar, que puede interferir en las labores manuales del paciente, la psoriasis plantar, que puede hacer que camine mal, con dolor, o no digamos la psoriasis genital, que evidentemente tiene una repercusión en la vida sexual del paciente muy importante. Finalmente, hay otro aspecto no menos importante, y es el que siempre hay que tener en cuenta. Me refiero a lo que usted decía de que cada paciente es un mundo, cada paciente es distinto. Hay enfermos que viven muy mal su enfermedad. Y dos pacientes con el mismo grado de psoriasis, uno hace una lectura súper negativa de su proceso, se enclaustra socialmente, no quiere ir a la playa, se acompleja, y otro paciente pues lo lleva con mejor soltura, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando se dan estos supuestos es cuando nos planteamos no un tratamiento biológico, sino un tratamiento clásico. Porque en principio, bajo un punto de vista teórico, si hacemos caso a la ficha técnica de los agentes biológicos, veremos que nos dice que están indicados en aquellos pacientes que ya han hecho el tratamiento sistémico convencional, pero que este ha resultado ineficaz, mal tolerado, que ha condicionado efectos adversos o que está contraindicado. Sin embargo, y esta es una opinión personal mía, fuera de ficha técnica, yo creo que hay que considerar otra situación, y es la de aquellos pacientes que, aún no encontrándose en ninguno de estos supuestos, llevan unas dosis acumuladas tan grandes del tratamiento clásico que estamos entrando en una zona de riesgo. Es decir, metotrexato es un agente hepatotóxico, pero lo es al cabo de años de administrarse normalmente. La ciclosporina hace daño al riñón, normalmente de forma reversible, pero cuando pasan años acaba haciendo un daño orgánico estructural que ya no tiene marcha atrás. Por tanto, creo que los agentes biológicos, aparte de los supuestos que hemos mencionado, se deben contemplar también en aquellos casos de pacientes que requieren tratamiento y están, entre comillas, saturados de metotrexate, de retinoides, de fototerapia, de ciclosporina, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que limitaría el uso generalizado de estos agentes biológicos en pacientes con psoriasis moderado o grave, doctor Bordas? De hecho, hay dos aspectos a tener en cuenta. El uno es el de la seguridad a largo plazo. Esta es una frase que tenía mucho sentido hace 5 años, hace 4, hace 6, pero es que van pasando los años. Entonces, aquello de qué podrá pasar, este miedo que nos limitaba, cada vez para mí tiene menos peso, porque, como les digo, el paso de los años demuestra que, a diferencia de los agentes convencionales que tienen una toxicidad conocida, es decir, sabemos que con lo que estamos jugando, en estos había la duda, es decir, que bajo un punto de vista teórico, cuidado con el cáncer, cuidado con las infecciones, etcétera. A medida que pasan los años, pues vamos sintiéndonos más cómodos y le vamos perdiendo el miedo. Pero les comentaba que había dos razones. Una era esta, la de la seguridad a largo plazo, qué pasará en 20 años, etcétera. Y la otra quizá es más importante hoy en día, teniendo en cuenta los tiempos que corren. No estoy hablando del precio de estos agentes. Estos agentes no son caros porque sí, esconden detrás centenares y centenares de meses y años de estudios, de desarrollo, de investigaciones carísimas.
hay muchos laboratorios que invierten un capital ingente de miles, millones de dólares para un agente que no ve la luz. Eso lo tiene que pagar el próximo agente. Sea como sea, por una razón u otra, estamos hablando de unos tratamientos cuyo precio oscila entre 15 y 20.000 euros por paciente año, suponiendo que sean pacientes de peso normal, porque los pacientes con sobrepeso, estas cifras todavía se hinchan más. Por tanto, una limitación importante es la del precio también. Seguro, y más en los tiempos que corren, como bien decía. Volviendo al tema y al aspecto de la seguridad, doctor Bordas, aparte del tema de la tuberculosis, que ya ha estado comentada, ¿en qué tipo de pacientes también están contraindicados estos tratamientos? Hay varias contraindicaciones. De los 4 agentes que disponemos, 3, que son agentes anti-TNF, pues no se pueden administrar en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca grave, en pacientes que tienen determinadas enfermedades neurológicas, pero las dos grandes contraindicaciones son pacientes que tienen o han tenido una infección que es potencialmente reactivable, es decir, no una infección que se curó el año pasado, no volverá más, sino pacientes con tendencia a una infección reactivable y pacientes que han tenido un tumor maligno potencialmente recidivable, es decir, que está extirpado del todo, pero tenemos miedo que vuelva a aparecer. Estas serían las 2 contraindicaciones fundamentales. Pero como les comentaba antes, el paso de los años nos va permitiendo acumular experiencia y nos encontramos con situaciones un tanto paradójicas. Por ejemplo, el virus de la hepatitis B es una infección crónica, incurable, controlable, pero incurable, ¿eh? Y por tanto entraría en el primer supuesto, infección que puede agravarse si tocamos la inmunidad del paciente. Pues bien, nos llevamos la sorpresa que se ha ido viendo poco a poco que en estos pacientes con virus C, la administración de alguno de estos fármacos biológicos no aumenta la carga viral, no aumenta la toxicidad hepática, sino que incluso la favorece. Esto no quiere decir que esté diciendo pues que el virus de la hepatitis C, la psoriasis con virus de la hepatitis C es un ejemplo típico para un agente biológico. Pero estoy hablando de una cosa que era una contraindicación absoluta y ahora ha pasado a ser una contraindicación relativa. De la misma manera, con mucha cautela, con mucho cuidado, en nuestro servicio nos hemos atrevido a tratar pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana, pacientes con SIDA, siempre que estén muy bien controlados. Hemos tratado pacientes con cáncer, sería una contraindicación, pero con cánceres curados mucho tiempo atrás. Es decir, que algunas contraindicaciones que eran absolutas con el paso de los años van haciéndose relativas. ¿Cuánto tiempo podría durar un tratamiento con fármacos biológicos? O dicho de otra manera, ¿se podría contemplar el tratamiento a largo plazo, incluso a perpetuidad, doctor? Yo diría que no tan solo se puede contemplar, sino que no hay otra. Me explico. No hay ningún agente para la psoriasis, ni los clásicos, ni los biológicos, cuya acción terapéutica vaya más allá de unas semanas o unos meses después de la última administración. La psoriasis vuelve. Si un paciente hace un tratamiento y para este tratamiento y al cabo de 5 años está muy bien, no imputemos este éxito al tratamiento. Es porque la enfermedad le ha dado de ir por aquí, ¿eh? Por tanto, siempre estamos condenados a tratar a estos pacientes con algunos descansos. En el caso de los agentes biológicos se puede contemplar el tratamiento continuo o el tratamiento intermitente. Y aquí hay unas ciertas diferencias en cada uno de estos agentes. Por ejemplo, un agente llamado infliximab se sabe que es mejor aplicarlo de forma continua, porque hay estudios que demuestran que los pacientes que se tratan, paran, se vuelven a tratar, paran, se vuelven a tratar, acaban perdiendo eficacia. En cambio otros, como ustekinumab, no, yo diría más bien como adalimumab o como etanercept, permiten tratamientos intermitentes en algunos enfermos. Hay enfermos que no lo toleran, porque el enfermo que le quitas el tratamiento y al cabo de 3 semanas está fatal, y se lo vuelves a poner, lo quitas y al cabo de 3 semanas está fatal, no tiene sentido. Es mejor hacerlo continuo. Y luego, el último de estos agentes que ha aparecido en nuestro mercado, ustekinumab, pues es un tratamiento que se administran 4 inyecciones al año, una cada 3 meses, de forma que aunque no hagamos tratamiento intermitente, ya lo parece un tratamiento intermitente. Fíjese, ha mencionado usted varios agentes biológicos. ¿De cuántos disponemos en la actualidad, doctor Xavier Bordas? Y básicamente, ¿en qué se diferencian los unos con los otros? Sí, de hecho, habrán más, habrán más. Pero ahora tenemos comercializados en España, en Europa, 4 agentes. En Estados Unidos hay uno más, que aquí no ha llegado. Tampoco es que sea muy ventajoso. Y los 4 que tenemos pues son los que comentaba ahora: infliximab, adalimumab, etanercept, ustekinumab. Y a la hora de diferenciarlos hay una pregunta que todos los enfermos nos dicen: oiga, he hablado de los agentes de los tratamientos biológicos, ¿usted cuál me va a dar? ¿Me va a dar el mejor? ¿Me va a dar el más bueno? ¿No? Entonces, esta pregunta no se puede contestar, porque
otra vez tenemos que ir a la tan manida frase de que cada paciente es distinto y lo que va bien en uno puede no irle tan bien en otro, ¿no? Me hablaba usted de diferencias. Bueno, les puedo comentar diferencias en el mecanismo de acción. Por ejemplo, esto sería un poquito farragoso, pero diríamos que hay 3 agentes que tienen algo en común, son lo que se llaman agentes anti-TNF. ¿Qué significa esto? Hay una molécula que se llama factor de necrosis tumoral, es lo que denominamos una citocina, que es como el brazo ejecutor de todo lo que sucede en la psoriasis. La cadena de acontecimientos a nivel molecular, bioquímico, celular que acontece en la psoriasis es muy compleja, pero al final de esta cadena lo que hay es una liberación de unas sustancias que llamamos citocinas proinflamatorias. La principal es TNF-alfa. Pues esos 3 agentes actúan bloqueando de una u otra manera TNF-alfa. Este último agente que ha aparecido en el mercado, ustekinumab, tiene un mecanismo de acción distinto. Este mecanismo consiste en bloquear otras citocinas que se llaman interleuquina 12 y 23, que estas interleucinas lo que hacen son promover la diferenciación de nuestros linfocitos hacia unas familias, porque hay distintas familias de linfocitos, hacia unas familias, hacia unas líneas celulares, los manda para allá, digámoslo así, que al final acaban condicionando la liberación también de citocinas proinflamatorias. Esto es un poco complejo, pero para decirlo de una forma muy sencillita, diríamos que los agentes anti-TNF, estos 3, infliximab, etanercept, adalimumab, actúan al final de la cadena, es decir, rompiendo la bala, mientras que el principio ustekinumab actuaría al inicio de la cadena, no cargando la escopeta. Esto sería un ejemplo un poco infantil. Había también diferencias en cuanto a la administración, evidentemente. Por ejemplo, tenemos etanercept que se administra semanalmente de forma subcutánea, adalimumab se administra cada 15 días de forma subcutánea, ustekinumab, que es el que decía que tiene una administración tan cómoda, 4 o 5 inyecciones anuales, y luego tenemos otro agente, infliximab, que es por vía endovenosa. Este agente, el hecho de que sea administrado por vía endovenosa es, por una parte, un inconveniente, porque necesita que el paciente vaya al hospital de día, etcétera, y luego pues pueden haber reacciones alérgicas al agente, por tanto tiene que estar monitorizado. No obstante, también hay que decir en su favor que es uno de los agentes más rápidos en actuar. Es decir, tiene por un lado el inconveniente de las posibles reacciones alérgicas, lo que llamamos reacciones infusionales, pero por otro lado la gran rapidez, ¿no? Y luego, en cuanto a ventajas, lo que les acabo de decir, ventaja de infliximab, la rapidez de acción. Decimos medio en broma coloquialmente que infliximab es un motor motor gasolina turbo y los otros son diésel, Y como inconveniente, lo que les decía de las reacciones infusionales y el hospital de día. Adalimumab y etanercept tienen la ventaja de que permiten tratamientos intermitentes, como les decía, y ustekinumab, aparte de su gran eficacia, pues tiene la ventaja de esta dosificación tan cómoda. Pues ya ven ustedes, toda una clase magistral de agentes biológicos para el tratamiento de la psoriasis, en voz y en imagen de un gran experto, el doctor Xavi Bordas, al que yo agradezco muchísimo ese tiempo y esos claros consejos y claras indicaciones que nos ha dado esta tarde. Un fuerte abrazo, doctor Bordas. Gracias. Cuídese mucho, Hasta hasta siempre. pronto. Gracias. Hasta siempre.